Entre periodistas internacionales. Tenemos hoy como invitado para conversar a Gedeón Santos, una figura muy conocida en nuestro país por su condición de político, de escritor, diplomático, que ha desempeñado numerosas funciones para el Estado dominicano, tanto aquí como en el exterior. Gedeón Santos es un estudioso del acontecer mundial, de los acontecimientos políticos sobre todo, y con él vamos a conversar acerca de la evolución de este conflicto entre Rusia y Ucrania, que también se extiende, ¿no? Un área de influencia a Europa, Estados Unidos y naturalmente América y el resto del Asia. Y también vamos a examinar, o sea, en qué contexto se encuentra América Latina con los resultados y las repercusiones de esta guerra entre Rusia y Ucrania, que parece que no va a tener fin. ¿O tú piensas que va a acabar muy pronto, Gedeón? Bueno, gracias Miguel por invitarme. Es un grato placer estar aquí contigo. Me siento en casa. Sí, la única diferencia es que no tenemos la guitarra aquí para... No tenemos que debimos traer la guitarra esta noche para entonces alegrar un poco el ambiente, Gedeón. Muy bien, muy bien. Bueno, pues mira, el tema de la guerra de Rusia y Ucrania hay que verla en el contexto del nuevo orden mundial que se ha configurado al día de hoy. El viejo orden mundial era el orden unipolar que surgió después del fin de la Guerra Fría. Un orden en el que había una sola potencia, en el terreno económico, en el terreno comercial, en el terreno militar, en el terreno político. Único caso en la historia. Único caso en la historia. Entonces, ese orden unipolar duró 20 años aproximadamente. Algunos autores le llaman el momento unipolar, porque 20 años en la historia es como un momento, sí, un simple momento. Ese proceso fue poco a poco degenerando en un deterioro de ese orden. ¿Qué pasó en ese orden unipolar que se deterioró y hoy pare un orden multipolar otra vez en el mundo? Bueno, hay muchas tesis de los teóricos en este tema, pero ese momento unilateral, ese momento unipolar, me luce que comenzó con una fecha, el 11 de septiembre. Okay. Antes del 11 de septiembre, si bien se venían dando acontecimientos como la crisis asiática, como la crisis de las empresas.com en los Estados Unidos en el 2000, pero ninguno de esos acontecimientos fue tan impactante como el 11 de septiembre. El 11 de septiembre fue el primer acto que mostró un poder estadounidense vulnerable. Sí. Hasta ese momento... La porosidad de ese poder. Correcto. Hasta ese momento era invulnerable. No había forma de tú ver absolutamente ningún tipo de vulnerabilidad en Estados Unidos. Pero lo que más los reveló fue que no fue otra potencia mundial que generó el ataque. No. Grupos terroristas aislados que son capaces de infringirle una gran vergüenza a la mayor potencia del mundo. A cualquiera. Lo que trajo como consecuencia el 11 de septiembre fue una respuesta desproporcionada del imperio que no estaba en consonancia con la tradicional política exterior sobria, pensada, estratégica. Y vinieron una serie de acciones de política exterior y militar que terminaron en grandes fracasos, como la guerra de Irak, claro, para comenzar, aquella gran vergüenza. Por más que lo hicieron a través de una coalición para envolver ese paquete, ¿no? Terminó en una gran vergüenza porque no habían armas de destrucción masiva. No. Luego viene Afganistán, que termina en otra gran vergüenza con una salida catastrófica. Así es. Además de los grandes recursos que se invirtieron, todo el prestigio estadounidense se metieron en esas guerras que al final terminaron en fracasos.
Ese fue el primer acontecimiento que erosionó el poder hegemónico de los Estados Unidos el 11 de septiembre. El punto de inflexión, sí. 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 En ese mismo... Puso en evidencia que realmente el blindaje y los mecanismos de seguridad ya se habían fatigado. Ya se habían fatigado. Y lo que trajo como consecuencia fue acciones que terminaron de deteriorar más ese poder hegemónico, con las grandes derrotas que fue sufriendo en diferentes campos. El segundo acontecimiento que trae el deterioro del orden viejo, del orden unipolar, se dio también en el 2001. Fue la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio. Del comercio, sí. Estamos hablando de diciembre de 2001. Sí, claro. El 11 de septiembre fue los ataques y 3 meses después se da la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué trajo como consecuencia esto? Bueno, que al abrirle a China la puerta del comercio con 120 países, China por primera vez tenía un mercado que no tenía y podía colocar sus productos a escala planetaria prácticamente sin aranceles. Entonces, porque entraba la cláusula de nación más privilegiada al entrar en la Organización Mundial del Comercio. Sus niveles de desarrollo económico no eran tan claro como los de hoy. ¿Por qué Estados Unidos permite y promueve que China entre? Bueno, porque el momento unilateral, el momento unipolar, una de las cuestiones psicológicas que trajo en los Estados Unidos fue lo que algunos le llaman la arrogancia estratégica. Un solo poder, no tengo competidores, y como no tengo competidores, pierdo el hábito de competir. Claro, sí. Claro. Entonces, no pensaron que los chinos iban a poder hacer tecnologías y que pensaron que los chinos iban todo el tiempo a quedarse haciendo baratijas de plástico. Sí. Por cierto, ayer salió un tuit de alguien que... Aunque terminaron mortificando a los Estados Unidos, como decía Trump, en la medida en que iban falsificando, iban reproduciendo los modelos y los estándares de los productos. Como lo hicieron los japoneses anteriormente. Exacto, y también lo hicieron los taiwaneses, que ha sido una... Y como lo hicieron los Estados Unidos con Inglaterra también. Claro, sí. Le imitaron. Bueno, el caso es que la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio permitió una expansión sin precedentes de la economía china y una transformación total del comercio mundial. Ese equívoco... No, y también reforzada, vamos a decir también, Gedeón, por la nueva mentalidad de Deng Xiaoping, que abre, o sea, la mentalidad, o sea, abre a China al mundo justamente para expandir sus relaciones, expandir su cultura y también expandir su comercio. O sea que correcto. Eso fue un cambio muy radical frente a la cerrazón y a las políticas muy absurdas, muy cerradas de Mao Zedong. Así es. Fíjate que ahí también se produce el punto de inflexión de China. O sea que ¿cómo no? China sale al ruedo porque vino otra mentalidad. Vino una mentalidad de mercado, de que el capitalismo era la solución para asignar mejor los recursos de la economía, etc. Entonces, luego del 11 de septiembre y luego de la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio, esto erosiona por primera vez el poder comercial y económico de la gran superpotencia económica y comercial. Fíjate cómo hay un quiebre, en uno político y militar y otro económico y comercial. En el año 2007 se da un acontecimiento que ya está establecido como un punto también de inflexión en el terreno político-militar. Putin va a una conferencia en Múnich sobre seguridad y por primera vez un líder de una gran potencia desafía en un discurso al orden unipolar y lo denuncia como la esencia de los males de la política internacional. Y de la humanidad también. En ese momento. Sí. Por primera vez, hasta ese momento nadie había cuestionado de manera pública y hasta cruda. En ese discurso Putin lo hizo. Y digo esto porque inmediatamente el año siguiente se da el otro acontecimiento de erosión de este orden, la quiebra de Lehman Brothers. Sí. Y con ella la crisis del 2008. De la burbuja inmobiliaria y todo.
esa crisis del 2008 terminó de erosionar el poder económico de los Estados Unidos y el poder comercial. De hecho, Europa todavía no se ha levantado de la crisis del 2008. Y en América Latina todavía está en rezago a consecuencia de esa. Todavía distorsionó política, claro, y esquemas para superar los efectos de ese quiebre. El propio Estados Unidos todavía sigue teniendo problemas desde esa crisis del 2008. En cambio, China, la India, los países BRICS, todos salen fortalecidos de alguna manera después de la crisis del 2008. Entonces resulta que viene dos acontecimientos. En el año 2013, por primera vez, China se convierte en el mayor poder comercial del planeta, superando a Estados Unidos como la gran potencia comercial, en el 2013. En el 2014, China se convierte por primera vez, según el Fondo Monetario Internacional, en la mayor economía del mundo, medida por la paridad del poder adquisitivo. Claro. Observa todos estos acontecimientos como vienen erosionando. Y el nivel de crecimiento de su economía que se mantuvo estable siempre por encima del 10%. Por encima del 10%, claro, o sea. Entonces, ya tenemos un cambio completo del orden para el 2015. Claro. O sea, ya hay una potencia como Rusia, que una potencia económicamente equivalente. Y potencias regionales que van creciendo como la India, por ejemplo. Claro. Y como la propia Rusia, en el terreno militar especialmente, y también en el terreno económico, eso lo podemos ver más adelante. Entonces, ¿qué resulta? También en el análisis, en el paralelismo también hay que mencionar que concomitantemente con una India que emerge y un Japón también que se fortalece, la Unión Europea declina. O sea, bueno, entonces hay otro acontecimiento importante que es el que ya determina por primera vez la incapacidad del viejo orden de imponer el orden en el mundo, que fue la anexión de Crimea por parte de Rusia. Es decir, antes de eso era impensable. Se consumó. Era impensable que cualquier país o potencia, sin el permiso de los Estados Unidos, pudiese hacer un hecho de esa naturaleza. Era imposible. Entonces, luego de la anexión de Crimea ya se consolida ya el nuevo orden político-militar que indica que ya no hay un hegemón, que ya hay otras potencias que pueden operar a nivel regional y a nivel mundial. Pero hay otro acontecimiento en 2015, que es cuando Rusia decide entrar a la guerra de Siria. A partir de ahí hay una detente de la llamada primavera árabe que venía sucediendo gobiernos en todo Medio Oriente y por primera vez se para. Ahí se para. Eso era imposible pensar que una potencia como Rusia podía parar un proceso que estaba dirigiendo Estados Unidos. Esa detente al día de hoy ha seguido igual. No ha habido más cambios de gobierno en Medio Oriente. Entonces, estos acontecimientos lo que venían diciendo ya, que había un nuevo orden mundial, un nuevo orden económico, con diferentes potencias ya que dominaban el comercio y la economía. Y también una nueva correlación en el plano militar también. Por supuesto, ahí voy. O sea que... Para el año 2018, Rusia había logrado algo extraordinario, los misiles hipersónicos. Quizás la gente no se da cuenta qué significa esto. Mira, cuando Rusia envió el primer Sputnik al espacio, el primer satélite artificial, la mayoría de la gente observó la grandeza de tener un satélite en el espacio, pero los estrategas militares dijeron, si ese cohete es capaz de llevar un satélite, también es capaz de llevar un arma. Una ojiva nuclear. A partir de ahí se cambió todo el concepto de seguridad mundial de las potencias. Porque ya a partir de ahí no había seguridad de nadie si un cohete era capaz de recorrer el planeta. Pero fíjate cómo Corea del Norte hizo un ejercicio de disparo. Sí. El cohete le llegó a las costas de California. O sea que entonces, así como fue un punto de inflexión el Sputnik, así es un punto de inflexión militar los cohetes hipersónicos. ¿Por qué? Porque hasta ese momento los
el sistema de cohetes que podían llevar armas nucleares eran detectables a través del escudo antimisiles que creó Estados Unidos y otras potencias. Porque la trayectoria del cohete era predecible y por lo tanto cuando el cohete bajaba se podía interceptar y destruir. El problema con la tecnología hipersónica es que a la velocidad que va, los cohetes normales no pueden alcanzarlo. Y en segundo lugar, la trayectoria es imposible de lograr porque se puede mover por diferentes vías sin que lo detecte nadie. Que por cierto, ese ha sido un recurso utilizado últimamente por Vladimir Putin. Para decirle, bueno, si Estados Unidos sigue tratando de interferir en con sus sanciones y con el agrupamiento de la OTAN, o pretende hacer algún movimiento bélico con envergadura, se puede. Y ya el Papa lo ha dicho. El Papa Francisco tiene el temor de que esta confrontación que en principio ha sido con armas convencionales, con las armas convencionales de siempre, una confrontación donde la gente está por un lado en el terreno del fragor de la batalla, midiendo resultados de pérdidas y ganancias, pero por el otro lado también estamos viendo los impactos económicos que ha tenido esa guerra, no solamente en Europa, en Estados Unidos, que ha distorsionado todo el orden económico mundial. Y me gustaría, Gedeón, que este tema pudiésemos examinarlo ahora, que hagamos una pausa para entrar de lleno entonces en la realidad de esta confrontación, Rusia, Ucrania, OTAN, Estados Unidos, China, si se quiere, aunque tiene un papel pasivo, y los demás, y sus repercusiones en el resto del mundo y concretamente en América Latina. Pero antes de pasar ahí, Claro. yo quisiera redondear la idea de que la guerra de Ucrania no es más que la expresión del día de hoy de ese nuevo orden mundial, que de unipolar pasó a un mundo multipolar, donde hay diferentes polos económicos, cuando viene a ver, diferentes polos militares. No pasa de 4 polos, cuando viene a ver. No, así es. Sí, cuando viene a ver, bueno, tenemos el polo de Estados Unidos, está en degradación, o sea, tratando de subsistir, un polo, entonces, un bipolar China y Rusia, porque están unidos en este momento, o sea, hay coincidencia de intereses estratégicos. ¿Vamos a ponerlo como uno solo o individualmente? Hay que ponerlo individualmente porque tienen muchas diferencias entre ellos, aunque Sí, tienen claro. una alianza estratégica. Históricamente uno tiene que ver las cosas en años. Cuando uno la ve en términos de una alianza momentánea puede hasta perderse, pero las diferencias entre estos dos países son muchas, por diferentes razones, pero que coinciden con un enemigo común, Estados Unidos, y el orden mundial que Estados Unidos ha representado en los últimos 20 años. Y fíjate que interesante, Gedeón, porque a veces en el juego las cartas cambian. Fíjate cómo en la década de los 70, cuando la confrontación más relevante era, después de la Segunda Guerra Mundial, entre Rusia y los Estados Unidos, eran las grandes potencias que estaban enfrentadas en el campo político-militar, como China, un jugador de tercera, un poco ahí al margen de los conflictos, de las guerras, se convierte entonces en la pieza clave para un juego estratégico de los Estados Unidos, mantener entonces su preeminencia mundial. Y es cuando viene entonces la relación entre Estados Unidos y China, que pareció enviar un mensaje a Rusia que decía, tú te quedas atrás ahora mis socios son los chinos. Y ahora, ¿cómo cambian las cosas? O sea, ahora la jugada la está haciendo Rusia con los chinos y le ha dado un buen resultado. O sea que es así, la historia va evolucionando, pero de eso, naturalmente, vamos a continuar hablando en esta segunda parte de este conversatorio con Gedeón Santos. En breve volvemos. Entre Periodistas.